Listo, entonces, la temática de hoy es ondas periódicas longitudinales transversales y la energía del movimiento armónico simple, ¿listo? Entonces, pues, como ustedes ya habrán investigado de un grupo, ya investigó, pues aquí vamos a retroalimentar esa búsqueda, ¿listo? Entonces, partimos desde la energía del movimiento armónico simple y desde allí vamos para ondas periódicas, longitudinales y transversales. ¿Listo? Entonces, eh, como ustedes vieron el año pasado, la conservación de la energía. Entonces, la conservación de la energía se dice que la energía se conserva cuando están implicadas dos energías. Entonces, vamos a tener una energía potencial, pero esta energía potencial va a ser elástica. ¿Listo? Energía potencial la representamos con una U sub E, que esto va a estar enfocado, va a ser igual a un medio de la constante K por un X al cuadrado. ¿Listo? Que esto se parece a la energía mecánica del masa por gravedad por altura. Esto se parece mucho, pero pues no es nuestro caso. ¿Listo? Vamos a tener otra energía que va a ser la energía potencial. Esta energía potencial pues va a ser la que todos conocemos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Esta va a ser una de mis ecuaciones. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que la conservación de la energía se da porque la energía total del sistema, energía mecánica, ¿no? Va a ser igual a qué? A la energía potencial elástica más la energía cinética. ¿Listo? Va a ser una suma. Si nosotros por, sí, tomáramos la energía potencial elástica y la energía cinética, si nosotros lo cambiamos la variable por lo que nos da al otro lado de la igualdad, va a ser igual que la energía, va a ser igual a qué? A un medio de K por X al cuadrado. ¿Sí? Lo único que fue es reemplazar la energía potencial elástica, más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Esto me representa la energía total del sistema, energía mecánica, porque aquí falta la energía calórica y otro tipo de energías. ¿Listo? Aquí me está diciendo que la energía se conserva. ¿Listo? Esto es en resumen lo que ustedes vieron el año pasado de cómo se conserva la energía. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una aclaración acá de cómo se conserva la energía frente al movimiento armónico simple. ¿Listo? Decimos, en los puntos extremos es la amplitud máxima, ¿sí? Que X va a ser igual a o que de pronto sea X igual a menos A. ¿Listo? Esto tiene una dependencia vectorial, ¿listo? Porque pues depende del vector si tiene dirección, magnitud y sentido. ¿Listo? Ahora, por lo tanto, su velocidad es cero. ¿Listo? Es cero. Lo cual, la energía mecánica en estos puntos es la siguiente. ¿Listo? Aquí estoy diciendo que cuando es de máxima elongación o cuando va frenando,
Pues eso era también una de las preguntas del examen, que dónde era la velocidad máxima, en dónde era la velocidad máxima del sistema, En el punto de equilibrio. en el punto de equilibrio. Y la velocidad cero, ¿cuándo sería? Los puntos extremos, muchachos. ¿Listo? Cuando la amplitud es máxima. A eso es lo que yo me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces, volvemos a tener esto. Entonces, volvemos a escribir este, lo volvemos a escribir que la energía va a ser igual a la energía potencial elástica más la energía cinética. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí? Que los puntos de X, que es igual a la amplitud, pues va a ser, su velocidad va a ser cero. ¿Listo? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? Vamos a obtener lo siguiente. Entonces, eh, voy a borrar esta parte. Listo. Voy a obtener lo siguiente. Entonces, aquí, si venimos acá, esto es x al cuadrado, pero esta es la amplitud. ¿Listo? La amplitud va a ser al cuadrado. Pero ojo, porque tiene signos positivo y negativo. Aquí el positivo y aquí el negativo. Entonces aquí tengo un más y menos. ¿Listo? Y aquí, masa por velocidad al cuadrado, pero la velocidad en esos puntos va a ser cero. Y tengo cero al cuadrado. ¿Sí? En este caso, eh, esta parte de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es cero, pues cero al cuadrado, pues me da cero, por la masa me da cero y por este número me da cero. O sea que todo este término me va a dar cero. ¿Listo? Ahora, voy escribiendo acá que la energía va a ser igual a qué? A un medio de K. ¿Por qué? Nosotros sabemos que un número negativo cuando está elevado cuando esté elevado al cuadrado va a dar positivo. Y un número positivo cuando está elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. En este caso va a ser un medio de K por la amplitud al cuadrado. ¿Listo? Y esta va a ser la energía total del sistema en los puntos extremos. ¿Listo? Esto va para los puntos extremos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Profesor, al llevar el a menos al cuadrado, ¿no se cancelaría la para dejar solo k por a? ¿Cómo así que se cancelaría? Pero es que cuando lo pasó de menos a se va a dejar siempre el, al cuadrado. Siempre se tiene que dejar al cuadrado. No, pues digamos que acá depende, ¿sí? Este más o menos son dos posibilidades, que esté en el punto de arriba, en el punto extremo de arriba o en el punto extremo de abajo, ¿sí? Es un carácter vectorial, ¿sí? Pero en este caso, la amplitud va a ser la misma, ¿sí? La amplitud va a ser la misma, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que un número negativo elevado al cuadrado, pues me va a dar un número positivo, y un número positivo elevado al cuadrado me da un número positivo, pues ahí estoy diciendo igual de carácter vectorial, ¿sí? Cuando yo hablo de más y menos en física, estoy hablando de un carácter vectorial, ¿listo? Es de un carácter vectorial. No estoy hablando aquí de matemática, no estoy hablando acá, sino estoy hablando de vectores, ¿listo? Entonces, yo digo que aquí la amplitud al cuadrado va a ser al cuadrado. ¿Por qué esto? Porque es la distancia que se puede elongar máxima, sí, una elongación máxima del sistema. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy queriendo decir. ¿Listo? Ahora, nos vamos a fijar en la explicación a partir del punto de equilibrio. Entonces, en la posición de equilibrio es la posición
cero. Esta es la posición cero. ¿Listo? Por lo cual, la energía mecánica es la siguiente. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, volvemos a copiar esto igual. Tenemos la energía igual. Tenemos la energía mecánica. Pero ahora vamos a pasar a analizar cómo se comporta. ¿Listo? Entonces, volvemos a escribirla acá, pero con unos pequeños cambios que van a ser los siguientes. Que va a ser X y va a ser la velocidad. ¿Listo? Entonces, en este punto, en el punto donde tengo la masa resorte, en el punto de equilibrio, o sea, la posición cero, nosotros decimos que la posición va a ser cero. ¿Listo? Cero. Entonces, en este caso, la energía potencial elástica va a ser cero. Si ustedes calculan 0 al cuadrado me da cero, por K me da cero, y todo esto cero me da, por un medio, pues me va a dar cero. Sí, es un análisis matemático fácil. ¿Listo? Y tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero la velocidad en ese punto medio es la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces tenemos la velocidad máxima elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces en este caso es el punto de equilibrio. Entonces la energía en ese punto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la energía en el punto medio. ¿Listo? Entonces vamos a recalcar que esta energía, perdón, esta energía es del punto medio. Y esta energía es de los puntos extremos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? En resumen, yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que en el punto extremo va a ser igual a la energía potencial elástica y el punto de equilibrio o punto cero va a ser igual a la energía cinética del sistema. ¿Listo? Ese es como el resumen que se hace para esta analogía. ¿Listo? Entonces, vamos a entrar al otro punto que es cómo hallar la aceleración en estas ondas. ¿Sí? Que era, creo que lo que me preguntaban en este curso, o en el otro, no recuerdo, que cómo se halla la aceleración. Entonces, entonces, para la expresión de la aceleración se determina por la segunda ley de Newton y la ley de Hooke. Listo. Entonces, vamos a borrar esta parte. Listo. Entonces tenemos que tenemos la segunda ley de Newton,
que para recordarla es fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Listo? Y tenemos la otra parte que es la ley de Hooke, que ya la hemos venido trabajando. Fuerza es igual a menos K por X. No voy a utilizar el delta de X, sino X. ¿Listo? Entonces yo puedo igualar fuerzas. Puedo decir que la fuerza es igual a fuerza. ¿Listo? Yo puedo decir esto. Yo puedo igualar las fuerzas. Fuerza de Newton, la segunda ley de Newton, implica también la segunda ley de Hooke. ¿Listo? Ahora, eh, reemplacemos la ley de Newton, la segunda ley de Newton, y reemplacemos la ley de Hooke. Entonces me queda de la siguiente manera. Me queda la masa por la aceleración va a ser igual a menos K por X. ¿Listo? Ahora, yo quiero aceleración, no masa por aceleración. Entonces, digo, voy a despejar la aceleración. Y entonces esto va a ser igual a menos K por X sobre la masa. ¿Listo? Y aquí obtengo la ecuación para la aceleración del sistema. ¿Listo? Esta va a ser mi ecuación para la aceleración del sistema. ¿Listo? Listo. Eh, listo. Ahora, yo puedo hacer una analogía para traer a colación lo del péndulo simple, ¿sí? Que también es una analogía para una onda periódica, que es lo que vamos a ver hoy, de ondas periódicas, y para determinar, digamos, las características fundamentales de la onda, las ondas transversales y las ondas longitudinales. Entonces, un momentico, voy a traer, a ver si lo puedo hacer. Listo. eh, listo. Perdón. Eh, voy a hacer esto. Listo. Ahí. Entonces, tenemos un sistema de péndulo. El péndulo es la masa rojita que vemos acá. Vamos a hacer este análisis a partir de la característica del péndulo. Entonces, tenemos el péndulo, baja la masa. Voy a hacerlo con el puntero mejor. Entonces, tenemos que el peso siempre va hacia abajo, en este caso, en su sistema clásico, y tiene componentes. Estas componentes van a ser el peso N, el peso normal o perpendicular, como vemos acá, el peso es perpendicular al peso de la tangente, ¿sí? El peso tangencial, ¿cuál es? El que toca en un solo punto.
¿Listo? Entonces, si nosotros hiciéramos el círculo, acá solo está tocando en un solo punto y el vector tangente pues va tangencial a lo que es el círculo. ¿Listo? Entonces, tenemos que este ángulo, esto se llama congruencia de ángulos. Entonces, tenemos que este ángulo que se forma acá, que va a ser alfa, va a ser igual al ángulo que se está formando acá, también, que es alfa. ¿Listo? Vamos a tener también una tensión de la cuerda, que es la misma que hallamos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el análisis componente a componente. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, vamos a tener que T va a ser igual a la tensión. ¿Listo? Esta va a ser una tensión, que va a ser la tensión de la cuerda. Ahora, omega, en este caso, del péndulo, va a ser el peso. ¿Listo? Omega T va a ser igual a el peso tangencial. Y omega N va a ser igual al peso normal. Normal o perpendicular. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que el peso va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración, pero la aceleración aquí es la gravedad de la Tierra. ¿Listo? Listo. Ya al tener en cuenta estas variables, pues vamos a empezar a construir cómo se hallan estos pesos tangenciales y pesos normales, pues para hallar las diferentes componentes de lo que es un vector. ¿Listo? Que eso pues ya lo debieron ver el año pasado. ¿Listo? Entonces vamos a recordar cómo se halla la componente tangencial. Listo. Entonces, una razón trigonométrica, vamos a utilizar una razón trigonométrica para hallar eh, esta componente. ¿Qué razón trigonométrica eh, puedo hallar o sea, para poder hallar la componente omega t? ¿Qué razón trigonométrica? Coseno. Coseno es cateto, coseno es cateto, ¿qué? Adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, pues, ¿cuál es el cateto adyacente acá? Este no. Y este, si lo extrapolamos, es la componente WN, o sea, que es el peso normal. Pero yo no estoy hallando el peso normal, estoy hallando la componente tangencial. ¿Listo? Entonces, en este caso sería seno. ¿Listo? Entonces, el seno de alfa, que es el que estamos utilizando, va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Listo? En este caso, ¿quién va a ser mi cateto opuesto? Omega t. ¿Listo? ¿Y quién va a ser la hipotenusa? Pues el peso. ¿Listo? Esta componente que estoy señalando, que es omega. ¿Listo? Pero yo solo quiero omega t, no quiero omega dividido omega. Omega t dividido omega. Entonces, en este caso, lo vamos a pasar para acá. Decimos que omega va a ser igual, omega t, perdón, va a ser igual a eh, omega por el seno de alfa. ¿Listo? Ojo acá.
Acá le voy a agregar un menos a este peso porque va en contra, o sea, como va tangencial, pues en este caso lo que va a suceder es que lo estamos analizando en este punto y si analizamos desde la coordenada y, va en y negativo, ¿sí? Si yo dibujara acá un marco de referencia, pues va en y negativo, ¿sí? Va en y negativo, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, entonces acá le voy a agregar un menos, que va menos el peso, ¿listo? Entonces queda que omega t va a ser igual a menos omega, que es el peso, por el seno del ángulo, ¿listo? Entonces, esta va a ser mi componente tangencial, ¿listo? Esta va a ser la componente tangencial. Listo. Entonces, ya como hallamos la componente tangencial, ahora vamos a la componente normal o perpendicular. Componente normal. Lo voy a escribir así. Componente normal. ¿Listo? Entonces, la componente tangencial, componente normal. Listo. Entonces, tenemos la componente normal. En este caso, voy a utilizar coseno de alfa, que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿sí? Que en este caso va a ser coseno de alfa, va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es omega n dividido la hipotenusa, que en este caso es omega. ¿Listo? Entonces, eh, voy a decir que omega n, voy a despejar omega n de esta parte. Entonces, omega n va a ser w, que va a ser omega, por coseno de alfa. En este caso no va a ser menos, porque si vemos que la componente normal va a estar siempre opuesta a la tensión. ¿Listo? En este caso no se va a mover en este eje, sino solo se va a mover en el eje Y. Es como si yo tuviera los ejes más o menos de esta manera. Este sería el eje X y este sería el eje Y. ¿Listo? Más o menos para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podría volver a explicar por qué no lleva el negativo del Ah, peso? ok. Listo. Entonces aquí tenemos omega t. Este menos, si lo vemos, aquí hay una variación en el eje Y, en el eje X, perdón. Entonces, si digamos la masita que tenemos acá, hace este recorrido, acá solo se está moviendo en el eje X, porque es como si yo estuviera rotando este sistema coordenado. Entonces, digamos, si yo tuviera acá el eje X y el eje Y, ¿listo? Y aquí también el eje X y el eje Y. Y acá lo voy a hacer así, eje X y el eje Y. ¿Listo? Entonces tenemos eje X, eje Y, eje Y, eje X, eje y eje X y en el eje Y. ¿Listo? En el eje Y no se está moviendo. ¿Por qué? Porque el peso normal no se está moviendo en ese sentido, porque hay una fuerza que actúa para que no se vaya para Y menos, ¿sí? Para menos Y, que es la tensión de la cuerda, ¿sí? Es como si yo tuviera una cuerda. Vamos a ver si acá sí. Es como si yo tuviera este sistema, ¿sí? Es como si yo tuviera este sistema. Un momentico, a ver. Sí, ahí estoy. Entonces, como si yo tuviera este sistema y ustedes ven que no se mueve. O sea, si yo tuviera el eje coordenado aquí,
mi punto de ejes coordenados acá, pues sí se estaría moviendo en el eje X y Y. Pero en este caso, mis ejes van a estar situados acá. Y por ejemplo, el marcador sería el eje X, ¿sí? En el eje X sí se está moviendo. ¿Por qué? Porque va a tener esta dirección, pero luego va a tener esta dirección, ¿sí? Hay una variación de sentido. Es por eso que es el menos. El otro componente normal no se mueve en este sentido, porque hay una tensión de la cuerda y también es el peso, componente vectorial. En este caso no se está moviendo y es por eso que no se incluye el menos. Es un carácter vectorial, listo. No sé si te respondí la pregunta. Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, tenemos ese carácter vectorial, ¿listo? Entonces vamos a tener esas dos componentes, ¿listo? Entonces, para que la tengamos en cuenta. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud sobre esto hasta el momento? Listo. Entonces, por favor, nos volvemos a conectar para explicarles lo último que son ondas periódicas y ondas longitudinales. ¿Listo?